Buen día, mi nombre es Francisca Muñoz Bravo, soy la jefa de datos del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia desde el 2014 y en esta sesión voy a hablar de ciencia abierta, publicación de datos y brevemente de tecnologías emergentes en el análisis oceánico. Vamos a recapitular sobre el manejo de datos y ética. Voy a hablar de ciencia abierta y datos públicos. Vamos a hablar de estándares e integración interdisciplinaria, algo de dónde y cómo publicar, trazabilidad y disponibilidad en el tiempo, y finalmente una breve pasada por inteligencia artificial y tecnologías emergentes en el ámbito oceánico. En la sesión anterior hablamos de distintos tipos de datos, fuentes y algunos ejemplos de metadatos asociados. Y al final hablamos de manejo de datos y ética en el marco de lo que pide el Belmont Forum. La idea es que los datos de nuestros proyectos sean localizables, accesibles, comprensibles y gestionables. Esto necesita de estándares claros, metadatos completos y repositorios confiables. En la práctica, esto se concreta en un plan de datos y de productos digitales que explicita qué es lo que se va a recolectar, generar o utilizar, la estandarización y los metadatos que queden muy claros, el acceso y cómo se van a compartir estos datos, con qué restricciones, con qué licencia, dónde se van a almacenar, en qué repositorio, con qué formato, con formatos abiertos es lo que se pide, la ética y la legalidad asociada, que haya consentimiento, que haya cuidado de los saberes locales, y los roles y responsabilidades de quién va a documentar, quién va a publicar los datos y cómo estos se van a mantener en el tiempo. También hay que definir los aspectos de la ética, la legalidad, los respeto por las personas, consentimiento, privacidad, transparencia, ser el uso responsable, que minimice riesgos y que haga una distribución equitativa de los beneficios que resulten del proyecto, de los conocimientos generados, incluyendo rendición de cuentas, devolución. Esto en particular para el plan de datos o el plan de productos digitales que se pide, es que esté alineado con los principios del Belmont Open Data Policy, que define que los datos deben ser descubribles, accesibles y comprensibles más allá de las disciplinas de origen y que deben estar bien gestionados para su preservación. Y los principios FAIR, que nos dan muchas herramientas y criterios técnicos para lograrlo. Nos permiten que los datos sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables, utilizando metadatos, estándares que muchas veces dependen de la disciplina del dominio y repositorios confiables en el tiempo. Cuando los datos vienen de comunidades o conocimientos locales, se aplica los principios CARE, que incluyen el beneficio colectivo, autoridad para que decida sobre el acceso, responsabilidad en el uso y una ética transversal que tome en consideración los valores culturales de los datos que se están generando o levantando. Un buen plan debe mostrar calidad y viabilidad, debe detallar los recursos, los roles, el cronograma que se necesita para implementarlo. Debe explicar cómo se va a asegurar la calidad, los controles de calidad, la proveniencia de los datos, ya sea que se generen con sensores, ya sea que sean adaptaciones internacionales de otras fuentes, ya sea que se
levanten en terreno. Y toda esta estructura, este contenido, los metadatos, toda la parte técnica, los repositorios, todo esto debe estar definido desde el principio y con una visión transversal de ética y orientado a la reutilización, a la interoperabilidad. El plan de gestión no es solamente un documento administrativo que se requiere como parte de un checklist del proyecto, sino que es una hoja de ruta que hay que tener presente en todo momento, que va a asegurar que los resultados, que los datos, que los productos que se generen con el proyecto sean finalmente, puedan ser utilizados, reutilizados, comprendidos, eh, que generen confianza tanto durante el proyecto como cuando éste ya haya terminado. No sé si se fijaron en que este icono que estoy usando para pasar de una sección a otra de la presentación está con marcas de agua. Esto es porque yo busqué un icono en Internet que tuviera que ver con colaboración, con interconexión de datos, nodos. Encontré este que me gustó, se llama Data Interconnect. Fue diseñado por Design Circle y lo encontré en Icon Scout. ¿Por qué lo pongo de esta forma? Porque busqué los términos de uso, leí las licencias y dice explícitamente que sí puedo utilizar este icono gratuito sin, con atribución. Si no soy un miembro del plan premium. Y como no soy un miembro del plan premium, estoy desplegándolo en la forma como se especifica, con explícitamente quién lo generó, dónde lo encontré, la atribución, en el fondo la cita del contenido. Y esto lo muestro acá porque la revisión de todo lo que uno usa durante todo el proyecto hay que revisarlo con este mismo cuidado. O sea, aunque yo pudiera encontrar esta imagen sin la marca de agua, no debería hacerlo. No debería yo tomar datos, ni imágenes, ni metodologías, ni contenidos, ni resultados de otras investigaciones sin citarlas apropiadamente. Y eso es parte de la ética en el plan de datos y es parte del cuidado que hay que tener durante todo el proyecto, con, como un ejemplo. Aquí les muestro también una forma de ver el ciclo de vida de los datos de investigación. Como esta, hay varias otras. Esta la encontré interesante y viene de este sitio que se detalla acá abajo. En- Muestra que hay una etapa de planificación donde se están definidos los objetivos, por qué los vamos a recolectar, cuál es el plan de datos, qué dice el plan de datos al respecto, cuáles son las consideraciones éticas y legales que tengo que tomar, em, ir documentando desde esta etapa cómo es que los voy a recolectar, cuáles son los controles de calidad que voy a ir aplicando, cuáles son los formatos, cuál es la estructura interna que va a ir teniendo, cuáles son los nombres de los archivos, las versiones. Todo esto tiene que ver no solamente con una comodidad y con una forma más fácil para el mismo equipo de trabajar, sino también con la transparencia de cómo esto fue generado para cuando después otras personas quieran, ya sea eh, generar de nuevo el mismo experimento o bien mucho más comúnmente reutilizarlo o aplicar esta metodología en,
en un ámbito similar o en otra comunidad, en el caso que sean ese tipo de datos más sociales. Se asignan los metadatos, se toma en consideración cómo vamos a mantener la integridad, la consistencia de los datos, dónde los vamos a almacenar, con qué licencia. Aquí para la publicación, la idea es que los datos sean tan abiertos como sea posible y la licencia también tan cerrada como sea necesario, que entran las consideraciones de la responsabilidad y de la ética cuando hay datos sensibles. Tenemos que cumplir con los temas legales, con lo que nos pide el financiamiento, los principios FAIR y cómo luego publicar para que con este identificador único, cómo esto debiera citarse, qué consideraciones hay que tomar, cómo podemos promover la interoperabilidad. Y este ciclo, que es iterativo, lo vamos a ir revisando y aplicando durante todo el proyecto, tanto para los datos que vamos ingresando como para los que vamos generando. ¿Y qué quiero destacar también durante estos ciclos de vida? Es que la ética no está solamente en una etapa de la generación o del proyecto, sino que es una consideración que hay que tener presente durante todo el proceso del proyecto, de la generación de los datos, de la utilización, de la incorporación de fuentes, de elegir cómo se elige el repositorio, cómo se realiza la diseminación de los resultados. La ética tiene que estar siempre presente y siempre nos tenemos que estar preguntando si es correcto lo que estamos haciendo, si estamos tomando en cuenta todos los aspectos, si todos los riesgos, si estamos considerando quiénes van a ser los beneficiarios, cómo se va a beneficiar. Esto en relación a la publicación de los datos, al manejo de los datos, tanto para que sean, que esta metodología, que nuestros descubrimientos puedan servir a las distintas comunidades o a la toma de decisiones, como para proteger los aspectos sensibles, ya sea de una comunidad o de alguna especie relacionada con la que estemos tratando. Esto es tiene que estar siempre, siempre presente en todas las etapas del, del proyecto y de la generación de productos y de resultados. En total, un breve checklist, preguntarnos siempre, ¿tenemos un plan de datos? ¿Lo conoce todo el equipo? ¿Están los datos localizables en repositorios confiables y con acceso abierto? Si no, ¿está esto bien explicado? ¿Los metadatos son lo suficientemente claros para que desde otras disciplinas los entiendan? ¿Estamos cubriendo los aspectos de consentimiento y privacidad? ¿Hemos evaluado los riesgos y beneficios sociales del uso de los datos? ¿Hemos tenido cuidado en utilizar datos o modelos de machine learning, inteligencia artificial, que tengan algún sesgo, que estén haciendo alguna discriminación dependiendo de los datos que usan de entrenamiento, por ejemplo? Hay que leerse muy bien toda la documentación de los datos que estamos utilizando y de los modelos que estamos usando. ¿Estamos siendo equitativos en el acceso a los beneficios? ¿Estamos siendo transparentes de todas las etapas de la generación de los datos y su obtención? ¿Se puede seguir la trazabilidad? ¿Se puede entender de dónde viene el dato y sus fuentes? ¿Están las responsabilidades de quien lo generó, quien lo documentó, quien lo publicó? ¿Están claras? Todo esto nos tenemos que preguntar
cuando ya vamos a publicar los datos. Breve recordatorio. Ahora voy a hablar un poco de ciencia abierta y datos públicos. Es, este es un camino importante porque nos da el marco de por qué queremos abrir los datos. Tiene que ver con un camino que lleva bastante tiempo. Hay muchas herramientas que ha ido generando, por ejemplo, la UNESCO, este principio de los datos FAIR, eh, que sean localizables, accesibles, interoperables, reutilizables. Existe una Research Data Alliance que busca apoyar a que los datos de investigación sean eh, compartibles, que sean publicables con estos formatos estándares. Y, por ejemplo, también está la referencia, que es la Red Latinoamericana para la Ciencia Abierta. Y está también hay iniciativas como este survey del qué estado están los datos abiertos que se realiza en forma anual, que son una serie de cuestionarios que se le hacen llegar a varios miles de científicos en el mundo y sacan como una especie de, mm, de foto del estado, de los apoyos que hay, de las dificultades que hay para publicar los datos y todo esto un poco con el objetivo de ir promoviendo la publicación de los datos que tiene una cantidad de beneficios eh, muy grande y sobre todo ahora en el ámbito del cambio climático, que es necesario que los datos, tanto de las ciencias de la Tierra como las metodologías, como las formas de llegar a tener acceso o a poder generar acciones climáticas creíbles, toma de decisiones basadas en evidencia o resultados transdisciplinarios, todo esto eh, debe poder construirse sobre lo que se vaya generando. Debe ser creíble y confiable. Debe poder reutilizarse en, en otra región, en, algún ámbito similar. Y esto es parte de por qué también debemos utilizar estos principios en la ciencia también para ir permeando lo que pasa en las instituciones pública y los tomadores de decisión, tanto a nivel local como nacional o en algunos casos internacional. En, en el sector público, el gobierno abierto tiene algunos principios, algunos ámbitos. Esta imagen donde abajo está la referencia de Ramírez Alujas, 2022, habla de que el gobierno abierto promueve la participación, debe incorporar la colaboración, la innovación y tiene siempre este aspecto muy importante de la transparencia, la rendición de cuentas, la confiabilidad, tanto en las acciones que ejecuta como en la asignación de recursos. ¿Y esto cómo ocurre? Ocurre también publicando los datos, que se puedan visualizar, que se puedan comprender, que se puedan creer, que se puedan reutilizar. ¿Ya? Para esto existen los portales de visualización. eh, Debiera existir información pública sobre los compromisos que se toman, cómo se verifica que se estén cumpliendo, que estén siendo efectivos. Y también en este sentido, los gobiernos, muchos debieran intentar gestionar la gobernanza de los datos, la infraestructura digital, la interoperabilidad de los mismos, tanto para el sistema público interno como para su colaboración con, con el exterior, con la sociedad civil y también con la investigación. Un, un buen ejemplo de cómo otras herramientas que apoyan a, las- a los datos públicos para ser publicados es esta guía para abrir los datos climáticos que generó Open Data Charter, que tienen el objetivo de abrir los datos con un propósito específico y
Para esta guía, ellos priorizaron un conjunto de alrededor de 70 datos que tienen impacto público tanto para la toma de decisiones como para posibles investigaciones científicas que permiten co-crear tanto en algunos casos los conjuntos mismos de datos como su uso, como su aplicación para realizar mejores acciones climáticas. Estos conjuntos tienen que ver con emisiones, con agricultura, con comunidades costeras, con uso de suelo, con otras energías, con residuos, vulnerabilidad, financiamiento, etcétera. Esto es también parte de esta gran iniciativa a nivel internacional, a la que adhieren varios cientos de países, que es el Open Government Partnership, que da también esta guía para abrir datos con un propósito, en vez de publicar todo lo que haya disponible y esperar que la sociedad civil o la ciencia encuentre y utilice esos datos. Aquí ellos promueven, por ejemplo, las reformas recomendadas en el ámbito del cambio climático, que tiene que ver con que los organismos tengan los recursos adecuados, con que los datos las bases sean interoperables, que los formatos sean abiertos, etcétera. Esto, como les mencionaba, les sirve no solamente en forma interna, sino que da confiabilidad en las acciones climáticas y eh, apoya a la incorporación de nuevas investigaciones científicas, datos satelitales, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se relaciona un poco la ciencia abierta con los datos públicos? O cómo puede, desde este punto de vista, aportar la ciencia a la toma de decisiones? Por un lado, la ciencia puede apoyar en la sistematización de los catálogos y productos a nivel nacional y regional. Esto es algo que es de utilidad tanto para otros científicos como para los tomadores de decisión, generar estas como capas transversales con el mayor dominio, cobertura geográfica posible para apoyar la toma de decisiones y también pueden apoyar en determinar cuáles son los productos internacionales que están siendo realmente em, generados con metodologías de alta calidad, por ejemplo, o qué datos satelitales se están usando para productos grillados, o qué datos como vimos la sesión pasada, estos datos que utilizan la red Argos de biogeoquímica para generar em, productos verticales y que cubren todo el dominio del océano, eh, con datos tan específicos y tan útiles para temas eh, relacionados con toma de decisiones como la oxigenación, los nutrientes, eh, la radiación, salinidad, etcétera. Aquí también lo que se espera es que tanto en la ciencia interdisciplinaria como en las instituciones públicas hayan más perfiles de ciencia de datos que apoyen en la estructuración de los datos, en la documentación de los procesos, de los metadatos, que permita finalmente tomar las distintas fuentes y poder cruzarlas para responder estas preguntas más complejas que se generan y con las que nos enfrentamos día a día. Esto, estos datos, estos productos, mapas o plataformas, pueden usarse o pueden verse también como una interfaz entre la ciencia y la sociedad civil, o entre la ciencia y la política pública, para em, encontrar como un lenguaje común entre los resultados de las investigaciones
de los cruces de las distintas disciplinas con la que se necesita para la toma de decisiones, con un nivel de detalle en el aspecto del dominio geográfico y del dominio temporal, que los tiempos estén relacionados con lo que los tomadores de decisión necesitan, y la granularidad en la región, en el dominio geográfico, también sea el apropiado. Aquí, por ejemplo, hay un mapa que saqué del ARCLIM que tiene que ver con la pérdida de biomasa de salmones por floraciones algales nocivas, el índice de riesgo asociado. Aquí hay un downscaling, una regionalización de la altura del nivel del mar y las corrientes en regiones costeras, utilizando ya redes neuronales convolucionales 2024. Y, por ejemplo, aquí hay otro a nivel global, unas regiones ecomarinas del mundo que nos sirven también de contexto para cruzar información de distintas fuentes, como también vimos un poco en la sesión pasada. El, la apertura de los datos en ciencia empuja también a que los datos públicos se abran, se crucen, se puedan utilizar y pueda finalmente servir como evidencia para la toma de decisiones, ya sean datos transdisciplinarios que respondan preguntas de ciencias sociales, de ciencias de la Tierra. Todos los datos aquí que se generan aportan en distintos aspectos de esta mezcla de piezas del puzzle que se necesitan para generar acciones climáticas ambiciosas, confiables y, y efectivas al final. Seguimos con los estándares y la integración interdisciplinaria. ¿Qué considerar? El, Vamos a hablar aquí de cómo integrar o cómo cruzar distintas disciplinas a través de sus datos. Y aquí quiero decir cómo respondemos a preguntas transversales, como por ejemplo, dónde priorizar la conservación de cierta especie o cómo adaptar a una cierta comunidad a un riesgo específico, eh, con cruces de capas compatibles. Para esto vamos a abordar los estándares FAIR que hemos visto para que los datos sean localizables, interoperables, comprensibles. Vamos a ver algo de fichas y marcos comunes, que aquí viene la compatibilidad de que hablábamos, para poder cruzar capas en relación al espacio, al dominio geográfico, al tiempo, los rangos de tiempo, las fechas, las unidades de las variables y la taxonomía involucrada en los datos que estamos considerando. Aquí seguimos unas preguntas bastante simples, que es un poco qué tipo de datos estamos tratando, en qué rango de tiempo, de qué lugar, qué incertidumbre tienen y qué consideraciones con respecto a su licencia tengo que considerar para poder usarlo. Aquí algunos ejemplos vimos la sesión pasada, pero dominios que se pueden cruzar son, por ejemplo, ciencias de la Tierra con series observadas, ya sea por instrumentos propios o de otros sistemas como los Argo, mareógrafos, boyas, datos grillados, como también lo vimos la sesión pasada, de oxígeno, eh, temperatura superficial del mar, nutrientes, etcétera, oleaje, altimetría. Datos de biodiversidad, por ejemplo, especies como también vimos, registros de presencia, esfuerzos, o datos de ciencias sociales como encuestas, normativas, gobernanza, que pueden ser eh,
levantados por el mismo proyecto o tomados de otros sitios que queden muy, muy bien documentados. En general, los datos, si vienen de alguna fuente ya conocida, traen muy buenos metadatos ya asociados a ellos, como vimos. Ya los datos de biodiversidad, para que sean utilizables, los datos publicados, ya están muy bien especificados, toda la forma, todo lo relacionado con la clasificación, con cómo se identificaron, dónde, cuándo, a través de qué proyecto. Lo mismo los datos de ciencias de la Tierra tienen estándares muy, muy, muy estrictos para justamente poder reutilizarlos, compararlos y cruzarlos de una forma que ya se ha venido haciendo. Y en ciencias sociales hay un poco más de ambigüedad y por esto algunos de los ejemplos que vamos a ver hoy día tienen que ver con bases de datos en que yo he trabajado en este ámbito. No vamos a hacer aquí cruces completos, sino que mostrar un poco cómo las fichas y los metadatos y la construcción de los datos nos van a apoyar a poder publicarlos y que se puedan reutilizar o se puedan cruzar ya sea dentro del propio proyecto o en proyectos futuros. Lo base que se pide en prácticamente muchos ya proyectos de financiamiento y instituciones nacionales e internacionales, es que los datos sean fair. ¿Y esto qué significa en la práctica? Que sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. Aquí yo tomé una descripción de qué significa cada letra o cómo lo han estructurado de esta guía que está acá de Creative Commons, que es una guía muy, muy buena, muy interesante del 2024, que tiene que ver con prácticas recomendadas para intercambiar datos climáticos. Esta ficha en particular la tomaron de esta otra publicación original del 2016, pero también hay una descripción muy detallada, muy buena en este otro sitio que es el GoFair, que especifica muy claramente qué significa cada uno de lo que se pide, cada uno de estos ítems. ¿Por qué tomé la de Creative Commons? Porque, bueno, esto es porque es parte de la guía, porque está en español y porque he tomado también otros casos dentro de su misma guía que les voy a mostrar después para el caso de la ficha. Ahora, lo primero, que es lo básico, es que los datos se pueden encontrar. Esto tiene que ver con, ¿sí? Uno los publica y esto sirve para que ustedes mismos puedan encontrar otro tipo de datos relacionados, útiles, asociados. Y aquí, bueno, muchas veces hay demasiados datos disponibles, pero por lo menos si alguien buscara con los metadatos o las palabras, la idea es que lo pueda encontrar, ¿ya? Y también lo otro que es básico es que los datos que ustedes generen tengan que tener un identificador global y único que sea este eh, Data Object Identifier. El identificador es persistente. Los datos tienen que tener metadatos, eh, tienen que poder estar registrados, publicados, búsqueda federal, etcétera. Y aquí también les voy a mostrar un poco qué es lo fundamental o las preguntas que uno se tiene que hacer cuando quiere aplicar o que sus datos sean fair. Aquí estoy tomando otra herramienta que es de esta institución, una institución de Países Bajos, de DANS, que nos pregunta que si nuestros datos estamos conscientes de que van a tener un identificador único cuando estén en un repositorio de datos, ¿sí? Estamos conscientes de que tenemos que dar metadatos para que esto se pueda descubrir y entender y reutilizar.
y si somos conscientes de que los datos que nosotros proveamos, los metadatos, tienen que ser comprensibles tanto por máquinas como por humanos. Ahora, esto está en inglés y normalmente los metadatos y los repositorios en que uno finalmente publica los datos también están en inglés. Entonces sí es algo que hay que considerar como parte del plan de datos y de la publicación, es cómo se van a manejar y cuáles son los metadatos que se van a manejar y el idioma y dependiendo del dominio específico de los datos. Que sean accesibles tiene que ver con que haya un protocolo de acceso estándar como HTTP, una página web, una API, idealmente sin barreras, con autenticación solo si es necesario, y que los metadatos deben estar accesibles siempre, incluso cuando los datos no estén disponibles. Y estas son las preguntas que nos da la herramienta, eh, que tenemos que incluir información de licencia para que estos datos puedan ser reusados y esto mismo de los metadatos que deben estar disponibles en el tiempo. Interoperabilidad tiene que ver que los formatos de los datos y de los metadatos sean un lenguaje estándar compatible con con software, por ejemplo, con estándares de datos georreferenciados, estándares de datos grillados, separados por coma en el caso de datos tabulados, por ejemplo, y que permitan las referencias cruzadas. Aquí la pregunta de la herramienta de DANS es que ya estás consciente de que los metadatos deben usar vocabularios controlados. Esto es, dependiendo del dominio de la disciplina de los datos que estamos generando, tenemos que buscar ya sea em, datos similares y la taxonomía que se refiere a la especificación del contenido de lo que hemos generado. Por ejemplo, eh, de si son datos de especie, tenemos que no ponerle el nombre solamente por el cual es conocido, sino que el nombre técnico, el nombre con el que se puede cruzar con datos similares eh, de la misma especie de otras investigaciones, por ejemplo. Entonces, una parte fundamental es encontrar estos vocabularios controlados que existen, estas como descripción de los datos, de los conceptos asociados a los datos, cómo se relacionan entre sí, para no depender solamente de palabras clave que les podamos dar en el grupo de investigación y que no permita su uso para otras comunidades que también les podría servir. Reusabilidad en la práctica es que esté muy bien especificado qué es lo generó, como para que la persona que los quiera reutilizar tenga la confianza y los datos suficientes para poder reutilizarlos apropiadamente. Y aquí también está incluida la licencia, porque si no se pueden reutilizar en forma abierta o, por ejemplo, para uso comercial o para un uso no de investigación, eso es muy importante saberlo. Y esto es lo que da la R de la reusabilidad. Entonces, esto es todo lo que se necesita, lo que pide la herramienta de DANS para que los datos cumplan con el criterio de ser reutilizable, todo lo que tenemos que considerar que, sobre todo en el tiempo de la preservación en el tiempo, que se necesita profesional especializado en datos y en preservación digital, o alguien que sepa de estos temas para que los datos queden preservados de la mejor manera. Entonces, bueno, los metadatos esenciales, tanto en opinión de Creative Commons como un poco del estándar, lo básico es que tenga el título, el autor, la fuente, la ubicación y la licencia. ¿Ya? Un poco más detalle, normalmente los datos contienen también un contacto,
que puede ser ya sea el investigador responsable o el data steward, que es como el administrador de los datos. Tiene que tener aquí también el nombre del autor. Si fuera yo, si fuera Francisca Muñoz, les digo que hay, yo creo que 100 Francisca Muñoz en el mundo, por lo cual eso no sería una identificación muy específica. Deberían poner el org ID de la persona y el registro de la organización responsable, que también es el ROR, que también es una identificación para organizaciones de investigación, la cobertura espacial temporal, el, cuál es el inicio y el fin del contenido de los datos, con qué frecuencia se encuentran identificados o tomados, cuál es la latencia, cuánto de tiempo después se quedan disponibles, cuáles fueron las fechas de recolección, etcétera. También tiene que quedar bien definido el contenido, cuál es la tabla de las variables, cuál es el nombre estándar, si es que estamos en un dominio que tenga una estructura bien definida de contenidos, como por ejemplo los datos de océano, atmósfera, en las simulaciones globales tienen eh, nombres muy específicos que son los más que son comunes, que se utilizan en- para datos simulados, observados, y etcétera. ¿Qué unidad es en que existe el contenido de la variable? Y una descripción? Y mientras menos estandarizado el dominio, más importante es que seamos muy claros en cuál es el contenido. Mientras más estandarizado el dominio, es muy importante que cumplamos con todas las normas que este dominio normalmente provee. Aquí necesitamos explicar cómo es el acceso, si los datos se descargan en una URL, si es que hay una API para acceder a ellos, qué formatos tienen, se necesita algún software, hay algún tipo de API específico, en este caso Threads o CG. Estos son como para los datos más voluminosos generados por datos de grillado, y la licencia y el tipo de uso. Tenemos aquí qué tipo de licencia, si vamos a pedir nada, o sea, solamente publicarlos y que tienen ninguna restricción para su uso, o si requerimos que se citen en los datos, o si tienen, por ejemplo, estas tags específicos de Traditional Knowledge Labels o Biocultural Labels, que son especificaciones que guían el reuso responsable del contenido, si es que aplica. Es muy importante que se describan los, los métodos, cómo se controla la calidad en las distintas etapas, si esto es un sensor, cuáles son los valores, los flags, las validaciones que se hace, y si son datos de ciencias sociales, cuáles son las fuentes, las formas, la metodología, y si son datos derivados, cuáles fueron los programas, los modelos que se utilizaron. O sea, todo esto es parte importante cuando alguien quiere reutilizar los datos. La procedencia, su identificador único, cómo quiere uno que se cite los datos, cuáles han sido los distintos cambios que han ocurrido, cuáles son los códigos con que se generaron estos datos y cuáles son los datos que se tomaron como insumo para generar, valga la redundancia, los datos a los que estamos revisando o el producto digital. Esta es la ficha que les mencionaba de Creative Commons, esto es como lo básico acerca de mis datos. Es un poco lo que dijimos: el título, el editor, quien es el que provee los datos, el identificador único, la licencia, cuáles son los derechos, con un texto, cómo deben citarse, y aquí está la cita de esta ficha misma. Luego ellos proponen una segunda página, súper importante, que tiene que ver de las fuentes. Y esto es como un poco lo que les explicaba. Está muy bien tener un, un producto de precipitación a nivel global, pero ¿de dónde viene esa precipitación? Utilizan datos
de satelitales, utilizan datos que fueron recopilados por alguna universidad, utilizan datos locales. Es extremadamente relevante cuando vamos a trabajar con datos climáticos de cualquier tipo, que quede muy, muy claro cuáles son las fuentes de los datos que nosotros estamos generando. Entonces, esto es una ficha relativamente simple que indica para las distintas fuentes título, institución que lo provee, identificador único, licencia, cita bibliográfica. Y esto para todos los datos que nosotros integremos. Aquí tengo algunos ejemplos. Uno es esta shipping and trade en el mar de Java en este periodo histórico. ¿Cuáles son los metadatos que se ocupan acá? Esto tiene que ver no solo con el contenido de lo que estamos viendo de la base de datos propiamente tal, sino con el portal donde se está publicando. Este portal, que son datos de Países Bajos, piden todos estos datos, estos metadatos, y da aquí una ayuda. ¿Cuál es el área? ¿Cuáles son las palabras clave? ¿Cuál es la licencia? Este mismo portal contiene acá los archivos y los metadatos que ellos piden son el identificador, fecha de publicación, título, etcétera, punto de contacto, fecha de producción, quién los generó y cuándo se depositó, cuándo se recolectó, y aquí tienen otra serie, cobertura temporal, datos relacionados, etcétera. Tenemos esta otra ficha de metadatos para una base de datos de acciones de transformación de cambio climático que está publicada en Open Science Framework. Tiene aquí su identificador único, autores, versión, fecha de creación y las distintas fuentes. Este está un poco inspirado en el de Creative Commons. Esta es una base de datos ya social y se las quiero mostrar porque en la descripción de los campos, o sea, cuál es el contenido de esta base, tuvimos un enfoque de estructurar el contenido muy desde el principio. Entonces, en las reuniones que tuvimos con el equipo de, de dimensión humana o de ciencias sociales que estaba generando estos datos, eh, definimos que la tabla, finalmente la base de datos es un Excel, en este caso son los casos de investigación, es una tabla, tiene aquí el título de la acción, el mandante, el tipo de actor, etcétera, cuál es la acción, la descripción, los resultados, el tipo de impacto, y aquí tiene eh, con algunas opciones controladas, el año de inicio, etcétera. En la descripción de los campos, cuando se los definimos, cuando se definieron, tuvimos una sesión un poco de qué eran las bases de datos relacionales, cuáles eran eh, la cardinalidad, si el contenido iba a ser abierto, si iba a ser cerrado, por ejemplo, si solamente iba a aceptar un tipo específico, una cantidad específica de contenido, si iba a ser, cuál es la cardinalidad, que si iba a ser un valor, uno o más valores, cómo se iban a separar para evitar confusión, decidimos que iban a estar en una sola celda. Si eran más de un valor, iban a estar separados por punto y coma. Si eran campos obligatorios u opcionales. Em, ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente o muchas veces pasa que los datos en ciencias sociales o en algunos casos de sistematización o de abordar problemas como en este otro ejemplo, que es el mapa normativa de la gobernanza de los elementos, hay un enfoque que tiene más que ver con el uso humano de los datos. Entonces,
esta es, aquí las dos primeras filas son las aquí está el título, ¿no es cierto? Acá están los tipos de acción, un desafío y los problemas socioambientales que se van a investigar en relación a este elemento, aguas continentales, oceánicas y después ya más específico. ¿Y cuáles son? Esta base de datos tiene que ver con cuáles son las normativas, los reglamentos, las leyes o nacionales o internacionales que aplican a estos distintos eh, problemas socioambientales aquí a nivel nacional, regional, comunal o internacional. ¿Ya? Distintos tratados a los que en este caso Chile adscribe y que generan acciones específicas en este ámbito que es el que se está analizando. Esto no era tan útil o tan traspasable a una tabla o a una tabla que se pudiera eh, pu- eh, publicar o cruzar o revisar en una página, por ejemplo. Y lo que hicimos fue estandarizar un poco. Aquí está la nueva versión que se publicó, que fue agregar identificadores únicos para cada desafío y problema socioambiental identificado, cuáles eran sus textos legales a nivel eh, internacional, nacional o comunal, pero ya como un atributo eh, del desafío que esto nos permite simplificar un poco la tabla y poder filtrar mejor o poder estandarizar mejor cuáles son la caracterización que le vamos a dar, que era prácticamente la misma en todos los casos, nacional, regional, que era como en la página que habíamos visto que estaban hacia el lado. Entonces, este trabajo que se hizo para identificar los textos reglamentarios y estandarizar el contenido, terminó también con una descripción de los campos em, más, eh, más estandarizada, más una estandarización del contenido, que no fuera tan libre en las instituciones, en los tipos de actores, sino que tuvieran, siempre que fuera posible, una, una unicidad, que fueran inequívocos, una descripción de la metodología y también aquí una ficha que nos dé la mayor cantidad de información en la página de presentación, tanto de qué es el contenido, cómo se realizó, cómo citarlo, la licencia y el identificador único. Y el último ejemplo es una base ya del ámbito más de ciencias de la Tierra, que es gradientes de nutrientes en observaciones in situ, que están publicados en este otro sitio, que es Pangaea, que es un repositorio bastante orientado a lo que son datos de ciencia de la Tierra y en particular contiene muchos datos oceanográficos. Entonces aquí los metadatos están dados un poco por también por el portal, como en el primer caso, es muy importante que estén en la fuente de financiamiento, la cobertura, los eventos, y acá son los distintos eventos de las campañas, y acá todos los datos de los contenidos están estandarizados. Y como se sabrán quienes han publicado en Pangea, el- los datos que aquí se reciben son
curados, es decir, revisados por una especie de comité editorial y puede llegar a ser tan complejo y tan lento, a veces en algunos casos, como realizar una publicación en una revista científica. O sea, los datos acá y los metadatos son extremadamente importantes, tan importantes que estos datos se citan por sí solos y no siempre se cita o no siempre es tan relevante la publicación asociada, que por supuesto que le da el contexto y la explicación y la metodología, pero no siempre hay una publicación asociada, sino que los datos en sí mismos son el valor y tienen toda la importancia y se citan cuando se utilizan. Entonces, ¿qué es un poco lo que se necesita? ¿Qué marco común necesitamos para poder mezclar datos de distintas disciplinas? El primero básico es dimensión geográfica, dimensión temporal. Tenemos que tener un espacio común. Si estamos utilizando datos grillados, debemos pasar todo a datos grillados. Si estamos utilizando unidades administrativas, deberíamos pasar todo a unidades administrativas. Por ejemplo, datos, no sé, comunales o de una cierta polígono en alguna zona, tomamos el promedio para ese polígono. Y eh, lo mismo pasa con el tiempo. O sea, aquí en el tiempo siempre tenemos que usar, si tenemos fecha, utilizar año, mes, día, día. Si siempre que podamos utilizar UTC 0, o sea, en zona horaria estándar, si llegaran los datos a estar en otra zona horaria, tiene que quedar muy bien documentado. Si vamos a utilizar variables, qué unidades vamos a utilizar, idealmente tenemos que usar las variables y los estándares del dominio en que estemos trabajando. Si son datos físicos, en general es más simple. Si son datos sociales, tenemos que estandarizarnos un poco como lo vimos en los ejemplos, describirlos muy bien para todo tener identificadores únicos, que quede muy claro qué es lo que hemos usado, qué es lo que estamos presentando, quiénes somos o quiénes son los que lo han generado, que no haya ambigüedad posible y siempre que se pueda utilizar las palabras clave del dominio en que estamos trabajando. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de vocabularios controlados, que son esto de datos de la Tierra, el Sea DataNet, que tiene datos marinos de Europa, el Darwin Core, que nos da algunos esquemas y tablas para los datos de especies, DDI, para encuestas, series de datos socioeconómicos, etcétera. Aquí están las referencias que ustedes pueden ver. Y también es importante que en el historial quede un registro de cómo fue creado el dataset, cuáles fueron los pasos, cuáles fueron los scripts, y para cada vez que uno publica una nueva versión, describir cuál fue el cambio, que lo realizó, etcétera, para poder llevar la trazabilidad. Está muy bien tener una versión actualizada, pero está mucho mejor tener la versión actualizada y saber cuál es la diferencia con la versión anterior. También aquí va eh, los flags que se han utilizado para el control de calidad, etcétera, las banderas que se pongan, como ustedes habrán visto en datos, normalmente se proveen también estos metadatos. El, Esto es lo otro que pide los datos FAIR, ¿cierto? Que los metadatos sean elegibles por personas y máquinas. Aquí queremos que nuestros campos, nuestros títulos de los metadatos sean estandarizados por un lado y que los contenidos también estén estandarizados. Es parecido a lo que vimos. Tenemos aquí un ejemplo de datos. Esto es un muy buen sistema que tienen los datos grillados en el estándar NetCDF
que permite en el encabezado de los datos entregar una serie de atributos globales que contienen la descripción de, de la variable, cómo se realizó, quién la realizó, con qué experimento, con qué, ay, perdón, qué experimento, con qué parámetros, con qué parametrización en el caso de los modelos, todos los detalles que nos permiten entender el contenido de un dato grillado, teniendo como fuente el propio dato grillado. Este es un buen ejemplo de metadatos que están como un poco contenidos en los datos. Y este es otro ejemplo, que fue el que les mostré antes, de metadatos que son, en este caso, son legibles por persona, pero también tienen una separación en distintas columnas, tienen nombres estándar, si bien están en español, son directamente traducibles al inglés y se pueden subir también a estos portales que permiten poner todo este mismo tipo de metadatos para su comprensión y su cruce y reutilización y cruce con otras disciplinas. Finalmente, entonces, el checklist para la integración interdisciplinaria tiene que ver con compatibilidad de escalas, unidades y nombres de variables que estén especificados en el dominio, en el ámbito en el que estamos trabajando, palabras clave controladas, identificadores únicos y persistentes en el tiempo, tanto para el conjunto de datos, para los autores, para la institución generadora, y metadatos claros y completos de quién, qué, cuándo, cómo y procedencia, proveniencia de los datos, de su forma, de su metodología, de los sensores, de cómo se haya generado. Vamos ahora a revisar algunas opciones de dónde y cómo publicar. En principio hay que elegir la licencia, el repositorio, eventualmente enlazar el contenido, los datos, con el código fuente, los scripts que se utilizaron para generarlo como parte de la metodología, y finalmente evaluar la posibilidad de publicar un artículo asociado a los datos y a su generación. Vamos a considerar repositorios científicos, algunos criterios, dónde publicar el código, por qué, y finalmente la opción de publicar un data paper o bien buscar también datos interesantes en data paper existentes. Las licencias abiertas que piden normalmente en los proyectos y que son un poco ya el estándar en los datos científicos de investigación, eh, tienen, hay de varias formas. Las licencias abiertas más conocidas son estas que se definen en Creative Commons, la Creative Commons 0, que más solicitud de atribución, esto es, si es que fuera necesario, esto permite la máxima reutilización. ¿Y qué significa que tenga licencia CC0? Que no tiene ninguna restricción, que todos los datos que se publican con esta licencia son de dominio público global para que se use en cualquier tipo de condición, programa, uso comercial, política, reutilización, reconstrucción sobre eso, etc. Es la opción más libre que hay. Luego, una que se usa mucho en ciencia es Creative Commons by 4.0, que es que se pide que debe citarse la fuente cada vez que se use. Esto es una licencia que exige esta reutilización sin restricciones siempre y cuando se indique la atribución. Esta licencia, como habíamos mencionado,
debe estar documentada en el landing page o en el README en el caso de que su formato de datos lo contemple, y cómo se cita, ¿no? Todo lo que vimos en la parte anterior de los metadatos. Segunda parte, beneficios de la licencia más libre, elimina complejidades legales. Hay que tener mucho cuidado aquí con los datos confidenciales y gestionar el uso de las marcas y ver los temas legales si es necesario. Que en el otro caso, en el caso de que se pide la atribución, nos da siempre la autoría, mantiene un poco el esfuerzo que tomó generar los datos, se ve visible en todo el ciclo de vida y, y cómo se continúan usando estos datos para otros proyectos o productos, plataformas, etcétera. Cuando esto quiere ser de uso muy masivo, puede ser un poco más complejo y eso es parte de lo que hay que considerar. Ahora, nuevamente, esta tabla, esta ficha la saqué de las recomendaciones de Creative Commons que estuvimos viendo en las secciones anteriores. Para ver dónde publicar, depende mucho, ¿no es cierto?, del tipo de dato. Lo que se recomienda para los datos científicos es que siempre que haya un dominio, un portal, un repositorio especializado para el tipo de datos con que se está trabajando, por ejemplo, OBIS, que son datos de especies, o datos orientados específicamente a datos, no sé, de paleoclima, o en este caso, bueno, Pangaea es un poco más, es más general, pero si existe un repositorio que usa de como estandarizado, que se usa para el dominio disciplinario específico, siempre se recomienda usar ese, porque ese es el estándar y se le va a dar mayor visibilidad a sus datos, mm, mejores metadatos, mejor comparabilidad con datos similares. Y aquí hay algunos ejemplos. Ahora, el, qué es lo que yo hago o qué fue lo que yo hice cuando me preguntaron la primera vez, hace ya varios años ya, dónde publicamos nuestros datos? Lo primero que hice fue buscar recomendaciones de repositorio y esto era y encontré uno de Nature en Scientific Data, su revista de datos, y esto inicialmente tenía una lista de repositorios recomendados, pero hoy en día este texto, como ellos guían para encontrar el repositorio, em, no es ya una obligación o una fuerte recomendación, sino que es una sugerencia porque ellos eh, permiten y dejan que se suban los datos en cualquier repositorio que cumpla las políticas de arriba, que son típicamente que sea, que permita el acceso, que tenga un identificador único y las cosas que hemos visto que normalmente se cumplen en los repositorios em, más populares. Aquí hay que ver en el fondo que lo que también se pide en muchas etapas de los datos abiertos, que es que el repositorio sea confiable, que sea estable en el tiempo, que tenga idealmente una historia y una proyección, que no sea, por ejemplo, un proyecto, un centro de investigación que tiene un fondo de financiamiento acotado, que tiene que estar postulando continuamente a fondo. Ese tipo de repositorios no son muy estables. Los de las universidades normalmente sí, y los de las instituciones nacionales a veces, porque depende un poco de la, eh, de la administración, del esfuerzo que se ponga en ello. Dicho esto, vamos a ver algunos otros ejemplos de repositorios recomendados o sugeridos.
Por ejemplo, están los hobbies que vimos la sesión pasada. Aquí estos son los que recomiendan en Springer Nature, para datos, para ciencias del océano, Marine Data Archive, Marine Geosciences Data System, TAONE. Otros con un aspecto, un ámbito más general en ciencias de la tierra y del medio ambiente. Ahí vemos Pangea, que yo por mi parte lo conozco porque acá en el centro se utiliza bastante, en el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Y también tiene un listado interesante de repositorios eh, relevantes para el área de las ciencias sociales, que a veces es un ámbito donde es un poco más difícil encontrar estándares, taxonomías, vocabularios comunes. Y acá está Open Science Framework, que también es parte de lo que mostré. Y es uno que hemos usado que permite tanto flexibilidad como estructura, como visualización cómoda y metadatos que da el portal. Estos listados son se pueden encontrar en esta URL que está acá. Aquí está también de Springer Nature el listado de repositorios generales que ellos recomiendan si es que uno no encuentra uno más específico para la disciplina con que está trabajando. Aquí están Dryad, Figshare, Zenodo, Open Science Framework, Harvard Dataverse. ¿Y qué criterios hemos aplicado o se recomienda considerar? Por un lado, eh, también la popularidad del dominio, eso es lo primero. La curaduría disciplinaria, esto es como, como vimos, por ejemplo, Pangea y Figshare, piden una interacción, hay un grupo de personas que revisan los datos que se suben, que revisan los metadatos, que el contenido, que sea consistente, que, que sea válido, que cumpla una serie de estándares. Y eso da mucha confianza, aunque sea un proceso lento y costoso, da mucha confianza, por un lado, en el resto del contenido que se encuentra en el sitio y también en la rigurosidad que se pone que se ha aplicado a nuestros propios datos que vamos a publicar. Entonces, para los datos de ciencias de la Tierra, las guías de publicación de datos y de estándares que tiene Pangea son extraordinarios. O sea, y eso sirve para todos los tipos de datos que sean en general de las disciplinas de las ciencias de la Tierra y también muchos conceptos para los datos de ciencias sociales. El repositorio tiene que proveer un DOI idealmente, y acá depende de cómo funcionan los datos que ustedes van a publicar. ¿Qué pasa cuando ustedes van actualizando los datos? O sea, ustedes generan una versión estática en una cierta fecha, la publican eh, cuando se termina el proyecto, o pueden tener un conjunto de datos que tenga una actualización regular no sé, cada un mes, si es que utiliza, por ejemplo, como entrada datos grillados de Copernicus que se actualizan cada un mes o cada un año, si es que el proyecto lo considera. Esto, en general, la parte de la mantención de los datos en el futuro es un tema costoso y difícil, pero si fuera así, es importante que el repositorio que ustedes elijan permita este versionado y esta actualización de los datos en, en su, en su estructura. Idealmente debe tener una buena API, alguna descarga para poder integrarse en forma simple o para poder usarse en código, como lo vimos también en la sesión pasada, de cómo descargábamos los datos de especies directamente y los datos de grillado directamente desde el código. Y también hay que considerar algo importante que es el espacio. Eh, los datos de series de tiempo o de observaciones en general de instrumentos específicos o de terrenos en ciencias sociales no ocupan mucho espacio, pero los resultados de simulaciones, de downscaling, de datos grillados, sí pueden ser muy restrictivos y ocupar hasta gigas o teras. Y en este caso hay que considerar también
si estos repositorios permiten subir este volumen de datos, si tiene un costo, y qué pasaría si yo necesitara cambiarme eh, o este repositorio fuera a terminar y qué va a ocurrir con esto en el tiempo. Estas son cosas muy importantes que hay que considerar. Ahora tenemos también la posibilidad de publicar el código con que se procesaron los datos científicos. Normalmente esto no es un gran volumen de código, excepto en el caso que uno utilice un software o algún modelo, en general uno para procesar los datos o para limpiarlos o para producir alguna capa o algún producto derivado, utiliza algún tipo de script, de código, puede ser Python, R, y estos scripts se pueden publicar de manera bastante simple en GitHub o en GitLab, para lo cual también se pide algo similar que con los datos, que tenga un README claro, que tenga las dependencias, lo que se necesita para utilizarlo, la licencia de uso y modificación en una forma similar a la licencia de los datos. Aquí están las licencias específicas para software, que hay unas del MIT, otra de GNU. Hay también herramientas para ayudarlo a uno a decidir qué licencia eh, puede utilizar para compartir este código abierto. Esto es como apertura del código relacionado. También se puede crear, si necesitamos, un DOI del, del código a través de ese nodo para citar el código junto al dataset. Si no, la referencia a GitHub y la versión de GitHub también sirve. Las buenas prácticas incluyen el versionado semántico, es decir, que para los grandes cambios se cambia de versión 1 a versión 2. Para los cambios pequeños se cambia de 1.21 a 1.2, con una explicación clara en el changelog, o que es un poco cuál es el cambio que hubo entre una versión y la otra. Y también otra buena práctica es generar estos checksum, que es como un hash. Se aplica un software sobre el código que genera una combinación de caracteres muy largo, pero que es único. Entonces, las personas que descargan el código pueden aplicar ese mismo software que genera este código muy largo para ese contenido y compararlo con el código que generaron ustedes originalmente, y así se verifica que es exactamente el archivo que ustedes dicen que es y que no ha habido un cambio entre medio. ¿Y por qué esto es importante en el tema del software? Porque también previene la proliferación de virus o de corrupciones de archivos. ¿Qué se podría publicar, por ejemplo? Algún script de limpieza de datos crudos, algún control de calidad de datos de sensores o cálculos de indicadores, etcétera. Finalmente, vamos a ver la posibilidad de escribir un data paper en un data journal. Los data papers son publicaciones académicas dedicadas exclusivamente a describir los conjuntos de datos. Esto puede ser ya sea porque es muy relevante el contenido en sí mismo para la disciplina o para otras, o la metodología, la forma en que se generaron, que puede ser también novedosa, útil y poder querer replicarse. ¿De qué sirve un data paper? Bueno, aumenta la visibilidad, da una da más la citabilidad, más crédito para el equipo. Hay revistas que tienen más difusión, hay revistas que tienen buen factor de impacto. Entonces, para los sistemas que piden publicaciones como parte de alguna forma de evaluación, esta es una forma interesante de generar una publicación que le da también más valor agregado al dato, porque da una explicación mucho más profunda de los procesos, de de las metodologías, de las fuentes,
de los criterios de elección, de los controles de calidad, etcétera, que es lo que puede dar los metadatos. Aquí hay una serie de revistas que permiten o que se dedican a publicar este tipo de datos, este tipo de artículos, y también se generan em, números especiales, colecciones relacionadas con algún tema específico y se aumenta la visibilidad. Aquí hay, por ejemplo, algunos data papers en Nature de Scientific Data, que son, yo busqué Coastal Marine Communities y se encontraron y aparecen varios de estos. O sea, varias publicaciones que tienen que ver, por ejemplo, aquí integran basura, usos de la playa y variables oceanográficas costeras. eh, Medidas de monitoreo, de protección de hábitat, eh, imágenes de alta resolución. Sí, esto es el tipo de publicaciones que se pueden realizar y tienen, como les mencioné, es una tendencia en crecimiento. Por ejemplo, yo como encargada de datos y cómputos del Centro de Ciencia, entre otras cosas, reviso las publicaciones del centro. Y algo que me fijé que hace no mucho comenzó a aparecer un tipo de artículo, un tipo de documento específico que es el data paper. Ellos clasifican en Scopus, que es esta base que indexa muchas publicaciones, muchos journals, muchos autores tienen millones de publicaciones, tienen artículos de conferencia, capítulos de libros, reviews, cartas al editor, y uno de ellos ahora es el data paper. ¿Qué fue lo que yo busqué? En este caso, busqué Coastal Community Dataset. Me aparecieron varios, todos estos cientos. Los primeros los primeros son artículos, review, etcétera. Y yo hice un filtrado por data paper y me aparecieron estos 64 con esta búsqueda. Y esto ya están en niveles del nivel del mar, estatus socioeconómico en estas publicaciones. Earth System Science, Scientific Data, Data in Brief, más o menos reciente. Entonces, este criterio les sirve no solamente para pensar en una eventual publicación de data paper, sino también para buscar conjuntos de datos relevantes, porque la obligación de un data paper es que el conjunto de datos esté disponible en un repositorio. Entonces también sirve para ver, por ejemplo, datos relevantes que nos puedan servir, datos parecidos en los que nos podamos inspirar para generar una metadatos o taxonomía. Es una tendencia bastante interesante, a mi parecer. Y aquí vamos a hablar brevemente de trazabilidad y disponibilidad en el tiempo, que son conceptos que hemos hablado en los otros, en las slides anteriores, pero es tan relevante, porque es lo que va a permanecer cuando termine el proyecto. Esto tiene que ver con que una vez que los datos están publicados, tienen que ser trazables, tiene que quedar tienen que estar localizables, tienen que quedar disponibles en el tiempo, tienen que poder ser citables con, con los distintos criterios que hemos mencionado. Eh, que, por ejemplo, necesitamos tener lo que dijimos, las fuentes, la metodología, las transformaciones, el producto.
Idealmente, separar los datos, si es que tienen ese formato, en los datos crudos, en los datos procesados y en los datos publicados. Hay personas que probablemente van a querer tener acceso también a los datos crudos. Lo ideal es disponibilizar las distintas etapas de procesamiento también que van teniendo los datos. Tener el versionado semántico, el changelog que habíamos hablado para entender qué es lo que cambia en cada versión, tener respaldos, tener estas verificaciones de integridad, utilizar formatos abiertos que no requieran software propietarios ni pagados, por ejemplo, como no sé, ArcGIS o MATLAB o Atlas TI, otros que tienen que quedan como em, datos que no se pueden abrir de ninguna forma o de ninguna forma con software abierto o manejar. Eh, y lo otro relevante es que nos permite, y lo que nosotros también debemos hacer cuando generemos nuestros conjuntos, es citar a los conjuntos de datos como productos de primer orden, o sea, como si fueran un poco artículos que tienen su identificador único y, y que y que nos da también la forma de respetar la autoría de quienes generaron los datos anteriores y lo mismo pasa cuando nosotros publicamos, también queremos que se mantenga y poder contar las citas para saber cuándo se usa, quién lo usa, en qué contexto, sobre todo para poder llevar también esta trazabilidad del uso eventual de nuestros datos en la política pública o en la toma de decisiones. El, ¿Qué pasa con nuestros datos en el futuro? Eso es algo que normalmente es muy difícil que ocurra por sí solo. A menos que esos datos sean como una foto que se publica, que se pone en el repositorio y que con eso está ok, o es un resultado suficiente para el proyecto, eh, a veces eso no es suficiente para algún tema, ya sea más operacional o sobre todo cuando se va a trabajar en políticas públicas, normalmente se pide algo un poco más operacional. Y en este caso se necesita saber eh, quién va a mantener los datos, cómo las van a mantener, ¿ya? Por cuánto tiempo se van a cambiar las versiones, cada cuánto tiempo se va a actualizar, eh, si, cada cuánto tiempo se van a ir actualizando los códigos relacionados, cuánto se están usando estos datos, cómo se van a conservar en el largo plazo. La responsabilidad institucional también tiene que ver con cuál es la institución asociada responsable de la generación o la mantención de los datos. Es la universidad asociada a la afiliación, es un centro de investigación, son las personas, o una vez el dato queda publicado en el repositorio, ya tiene su valor y tiene sus metadatos que hacen que sea reutilizable y no es necesario regenerarlos o actualizarlos. Todo eso tiene que quedar descrito en en el plan de datos y tiene que ver con que si finalmente esto, en qué medida se va a poder reutilizar o en qué contexto. Y finalmente vamos a ver una breve pasada por inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Bueno, la inteligencia artificial y el machine learning se viene usando también hace muchos años en remote sensing, en detección automática de clasificación de imágenes satelitales, en muchos distintos ámbitos, como por ejemplo en uso de suelo y también en oceanografía.
¿Y para qué lo usan? Principalmente estos grandes proveedores, como por ejemplo Copernicus, aplican distintas técnicas de Machine Learning para mezclar datos provenientes de distintos sensores, de datos satelitales, mediciones in situ, para cubrir vacíos que a veces se provocan por ya sea la presencia de nubes o porque no hay suficientes observaciones en el océano, y para homogeneizar series. También generan variables ópticas grilladas, como por ejemplo clorofila, con modelos entrenados y validados con datos observados in situ, y se publican como capas listas para su uso y se mantienen actualizadas. También, por ejemplo, en la Unión Europea llevan tiempo trabajando y se lanzó hace poco un gemelo digital del océano, de todo el mundo y en algunos lugares con mayor resolución, donde hay más datos, que es un entorno interactivo para poder explorar escenarios y con datos, modelos avanzados que integran observación, inteligencia artificial y modelación. Están las referencias. También se utiliza control de calidad de los datos de los sensores en las observaciones, en radares, con distintos prototipos y workflow en las mismas unidades in situ, por ejemplo, como muestra ahí en marineinsitu.eu. Estos datos que se generan de cada vez mayor calidad, con más validación, que cuentan con estas técnicas de machine learning, de deep learning para su generación, están aumentando en mucho la cantidad de datos que se generan de conocimiento del océano, datos que son necesarios, que hasta hace muy poco no existían, con este nivel de detalle, granularidad en la vertical y de cobertura. Y entonces parte del problema es un poco también el exceso de información. Entonces aquí lo que ha hecho Copernicus es que tienen un portal de resumen, de explicación, de apoyo, tienen un visor de datos, MyOcean Viewer, y tienen un catálogo en donde se pueden comprender, elegir, explorar, descargar los datos, tanto en forma humana como de manera automática por líneas de comando, por programas, por otros sistemas, etcétera. Algunos ejemplos un poco aleatorios, un poco representativos de posible interés son, por ejemplo, estas publicaciones que, utilizando Machine Learning o inteligencia artificial, han generado distintos productos, ya sea por ejemplo, el de oxígeno disuelto que vimos en la sesión pasada, o algunos criterios para que los operadores portuarios puedan decidir si salen o no salen al mar, por ejemplo, con respecto a las olas que integran estos también pronósticos meteorológicos y van entrenando con estos datos para ver si es apropiado salir a la mar o no. Reconstrucción de temperatura subsuperficial con distintos modelos de aprendizaje, eh, aumentan la resolución de la temperatura superficial que sirve para eventos extremos y análisis costeros, que hemos conversado, que la granularidad geográfica también es muy relevante para poder efectivamente aplicarlo a una zona de interés en la hora de tomar decisiones. Y también se está utilizando en el ámbito de las floraciones algales nocivas para la identificación de impulsores o de patrones que permitan pronosticar de alguna forma condiciones que puedan promover, que puedan en zonas muy específicas, y ahora sí la granularidad es importantísima, que vayan a ocurrir floraciones algales nocivas
con enfoques de aprendizaje de Deep Learning. En síntesis, los modelos que utilizan inteligencia artificial, los resultados normalmente funcionan como una caja negra. Son modelos que son entrenados con un conjunto de datos, normalmente datos que humanos les dicen, esta serie de tiempo o estos datos significan eh, que que esta imagen que tú estás viendo es de tipo plancton, es decir. Y así van entregando datos y diciéndole cuál es el resultado esperado. Una forma típica de cómo funciona el Machine Learning es que se le entregan unos conjuntos de estos datos como entrenados, se entrena y como resultado el sistema es capaz de predecir con un nuevo conjunto de datos qué clasificación tiene. Eso es un uso típico. Ahora, ¿cómo funciona? Eh, ¿Por qué entrega los resultados que entrega? Eso es parte del sistema que es este con redes neuronales, que es lo que se pierde un poco en esta generación de cruces internos que tiene la máquina, pero normalmente va mejorando en su entrega de resultados para este universo con el cual ha sido entrenado. Entonces, funciona bastante bien, funciona muy bien en algunos casos cuando tiene buenos datos de entrada, en reconocer patrones, predecir a corto plazo a partir de bastantes datos, con serios de tiempo, con observaciones, con imágenes, etcétera. Y también es bueno en resumir información compleja porque tiene también este formato de em, funcionar en base como a patrones que se pueden explicar. Es útil como apoyo para explorar escenarios en forma rápida, para priorizar decisiones, para clasificar, para catalogar, siempre con supervisión humana y validación independiente de los resultados, pero no es buena para explicar causas, es generalizar, es fuera del contexto con que ha sido entrenado, no reemplaza el conocimiento experto, ni reemplaza las mediciones de campo, ni las reglas del dominio, las leyes físicas o los procesos sociales, cómo puedan funcionar. Y sobre todo el penúltimo punto, no reemplaza las mediciones de campo. O sea, si no hay datos observados, la inteligencia artificial va a generar un mal producto porque no tiene cómo determinar qué es lo que ocurre ahí. Entonces, para usarla responsablemente, lo primero es que hay que ver siempre cuáles son los datos con que fue entrenada, de dónde vienen, si su uso es permitido, a quién representan, ver cuáles son sus sesgos, la cobertura, ver si tiene desbalances en el espacio, en el tiempo que se ha considerado en la población, si hay alguna discriminación, si los que generaron los datos o los que decidieron qué datos generar o con qué datos alimentar al sistema, tiene tiene algún sesgo, alguna tendencia que sea explícita o implícita. Y cuando el dominio lo exige, como por ejemplo en ciencias de la Tierra, hay que verificar la consistencia física y, y tener siempre mucho cuidado, que cuando un modelo es entrenado con una serie de tiempo de las cosas que han ocurrido, no va a poder pronosticar que va a ocurrir algo que no haya ocurrido. Y eso en la vida real sí ocurre, porque las leyes físicas sí lo permiten, y eso es parte de la complejidad que tiene usar la inteligencia artificial para cualquier proceso. También hay que tener el cuidado de la transparencia, ver todas las especificaciones del modelo, que es parecido como a los metadatos de los datos, como estuvimos viendo, que tiene que ver con cómo fue entrenado, con qué datos, qué consideraciones, cuál es su uso esperado, cómo, cómo ha sido, cuáles son los casos típicos, las versiones, los cambios, etcétera.
y siempre, siempre utilizar supervisión humana en decisiones sensibles. Bueno, esto ha sido esta larga sesión. Espero que sea útil y muchas gracias. Que les vaya bien.